Dios bendiga al pastor y vamos a recibir el mensaje del Señor. ¿Verdad? No, no es mi hermano en sangre, es mi hermano en Cristo, pero pues, somos Ramírez Martínez, hermano. Dios bendiga al pastor, le damos gracias al Señor que está aquí y vamos a recibir el mensaje del Señor. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, le damos tantas gracias por su grande amor y misericordia derramada en cada uno de nosotros. Señor, somos privilegiados, honrados por estar en su casa. Tenemos un lugar donde congregarnos, Señor. Tenemos un lugar donde poder adorar juntos en armonía. Y usted ahí envía bendición y vida eterna. Le pedimos que sea usted, Señor, hablando a nuestras vidas. Llegamos ante el trono de su gracia para recibir de usted, Señor, de sus bondades, de sus maravillas. Bendiga a su iglesia amada. Bendígale, sosténgale, fortalézcale. Guíenos a toda verdad, a toda justicia. Háblenos, poderoso Dios. Y permita, Señor, que seamos obedientes a su voz y no solamente oidores, sino hacedores de su palabra. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo se lo pido, Señor. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Qué bendición es poder estar aquí en esta preciosa iglesia. Es la primera vez que tengo aquí el gozo de poder estar aquí predicando. ¿Y sabe algo, hermano? Déjeme le cuento que es para mí una bendición porque yo soy regiomontano, hermano. Ya notó ¿cómo se llama? El acento. Una bendición poder estar con ustedes, con paisanos, con amigos, con gente que le gusta la carnita asada. Bueno, no la carne, hermano, de acá sino esa gente que le gusta amar, que le gusta el compañerismo, que le gusta el apoyar. Esa es la gente que es de Monterrey, ¿verdad, hermanos? Y es un gozo poder estar aquí y me llena de alegría y es un privilegio para mí que el pastor Cristian me dé la oportunidad de estar aquí. Es una responsabilidad muy grande y me da mucha alegría poder estar aquí y le doy gracias a Dios por sus vidas. Y hermanos, vengo de Piedras Negras, donde, donde fue pastor nuestro hermano junto con la hermana Norma y sus hijas. Estaban chiquititas, ¿verdad? Creo que ya nada más nació la güerita, ¿sí, verdad? Es negropetense la güerita. Y fue también su primera iglesia y ahora es nuestra primera iglesia de mi esposa y yo, ahí pastoreando. En noviembre cumplimos 4 años por la gracia de Dios y pues tenemos varias cosas en común, pastor. Qué bendición, ¿verdad? Y hermanos, es un privilegio, hermanos, de verdad. Gracias por su recibimiento. Gracias porque podemos estar aquí honrando al Señor. Y quiero que por favor, hermanos, abramos la palabra del Señor en Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen con su vista, así como están sentados, hermanos. Jeremías 18. Jeremías 18 del versículo 1 al 17. Usted me sigue con su vista, hermanos. Amén. Con reverencia, ahí sentados. Solamente sígame con su vista. Dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo 18 del versículo 1 al 17. Solamente voy a esperar si ya lo tienen todos para que... Sí, amén. Ok, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vez, otra vasija
según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de sus mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones que quién ha oído cosa semejante. Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, insensado a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza como viento solano. Los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Impresionante esta palabra, hermanos. Impresionante lo que está pasando con el pueblo de Israel. Pero yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. Yo quiero hacerles esta pregunta: si pudiéramos regresar al tiempo atrás y poder avisarle a lo mejor a nuestro yo más joven, o a alguna persona que pasó por momentos difíciles, decisiones complicadas, y poder advertirle a esa persona de las cosas, de esas malas decisiones, para que no las haga, yo le pregunto: ¿usted iría y le avisaría a ese yo joven del pasado y le diga: por favor, no te metas en este problema? ¿Sabe qué? Yo sí le diría a mi yo joven, le diría: no aceleres, no aceleres ese carro, porque si aceleras ese carro, te vas a voltear y te vas a caer y va a ser un horrible accidente. Pero por favor, no hagas esto. Le avisaría a una amiga que tuve, hermanos, en la juventud: no te cases con ese hombre, por favor. No te cases, porque ese hombre va a cometer una locura con tu hija y la va a matar. A los 3 años ese hombre asfixió a su hija por celos. Le diría: por favor, no lo hagas. Iría con esa persona y le advertiría: no te cases con esa persona. Yo creo que iría con muchas personas, hermanos, advertirles si tuviera la oportunidad. Desgraciadamente no podemos hacer eso, no podemos regresar el tiempo, hermanos. Pero yo quiero que reflexione en esas decisiones equivocadas que usted tuvo. ¿Iría, hermano? ¿Iría a avisarle? ¿Iría a convencerle, a advertirle de esas malas decisiones? Yo creo que todos dijeran sí. ¿Y sabe qué, hermano? El pueblo de Israel estaba en un pensamiento tan renuente, en un oído, en un corazón tan duro, eh, tan lejano a querer escuchar y por último obedecer la voz del Señor.
Y vemos, hermano, en el contexto que está viviendo Jeremías. Jeremías estaba en un periodo donde estaba hablando más o menos en el rey Josías. Hasta después, él estaba durando, Jeremías duró en ese proceso desde Josías hasta la deportación que los llevaron a Babilonia. En ese tiempo más o menos estaba Jeremías profetizando la palabra. Y hermanos, vemos que solamente hubo un rey prudente, un rey muy joven que conoció la palabra y rasgó sus vestidos y dijo: yo quiero ir en pos de Dios. Este era el rey Josías, un rey niño que entró niño al reinado, pero prudente en la palabra del Señor. Dice: este es como mi hijo David, diferente a los demás. Pero no duró mucho, hermanos, esta prudencia en el reino, sino que enseguidita el próximo rey, hermanos, perdió toda la cordura y completamente necio, se desvió, se alejó. Los demás reyes, empezó después de Josías, llegó Joacás, y enseguidita de él Joacim. Y los demás reyes, hermanos, todos se desviaron e hicieron lo malo delante de Dios. Pero quiero ver dos reyes para tener esta noción de lo que estaba pasando en el contexto histórico de las cosas. Josías, hermano, era un rey que cuando oyó la palabra de Dios, y quiero que preste atención en esto, cuando escuchó la palabra de Dios, él entendió el pecado en el que estaba todas sus generaciones, y él dijo: yo no voy a seguir esta misma línea, sino que yo me arrepiento. Dice que rasgó sus vestidos, hermanos, y dijo: yo voy a obedecer a Dios. Y empezó a quitar los lugares altos, los lugares que habían levantado sus padres, los lugares de adoración a dioses ajenos, los empezó a quitar. Me sorprendí cuando llegué a la escuela dominical y le aviso que se perdió una escuela dominical preciosísima, hermano. Y precisamente estaban tocando este tema de cómo empezaba la apostasía. Y dije: qué precioso, porque Dios está hablándonos. Y precisamente, hermanos, empezó una apostasía impresionante con estos reyes, porque se olvidaron de su Dios. Hermanos, y vaya por favor conmigo para que vea la actitud preciosa de Josías ahí en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 11. Segunda de Reyes, capítulo 22. Versículo 11. Amén. Dice la palabra de Dios: y cuando el rey, está hablando del rey Josías, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safaán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, y siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Él comprendió: estamos mal, algo estamos haciendo mal, y esto es desde nuestros padres, que no han oído la voz de Dios y no han obedecido a las palabras de este libro. Algo estamos haciendo equivocado, algo estamos haciendo completamente errado, y tenemos que rasgar nuestros vestidos en señal de humillación, en señal de arrepentimiento, en señal de humillación. Porque la palabra de Dios había llegado a su corazón y había comprendido
todo el mal que estaba haciendo el pueblo. Hermano, habían levantado lugares altos para adorar dioses que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no pueden tocar, tienen pies y no pueden andar. Y los que le adoran, dice su palabra, tales son. Estaban ciegos, estaban sordos y no comprendían la voz del Señor. Estaban alejados. Qué triste condición, ¿verdad, hermanos? Pero la actitud de Josías, hermano, era de Señor, perdónanos, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Yo le titulé a esta predicación el poder de la oración. ¿Sabe que Dios, hermano, responde a la oración? El Señor está atento su oído al clamor de los que le invocan. Y Él, hermano, no se ha olvidado de esta iglesia. Decía nuestra hermana Norma, podemos estar con aflicciones, dificultades, pero Él está con nosotros. Él ha sido bueno. Nosotros hemos sido los malos, pero Él ha sido bueno. Nosotros nos hemos olvidado, pero Él ha sido fiel. Hermano, pero lamentablemente esta no fue la misma actitud de los siguientes hijos, sino que fue totalmente contraria a este pensamiento. Yo me quedo pensando, digo, si vieron la prosperidad de su padre y vieron cómo Dios lo honró, lo fortaleció, lo bendijo y estuvo con él, empezó a ganar batallas, cosa que sus abuelos, los otros reyes, no estaba pasando esto. Viendo la gloria de Dios y su poder, hermanos, ¿sabe qué? Se olvidaron de Dios y volvieron a hacer lo que sus antepasados hacían. Qué triste condición del hombre. Dice el himno, oh qué triste condición del impío pecador. Oh qué triste condición del hombre cuando se aleja del que todo lo ve, del único y sabio Dios, del único verdadero Dios, del único Rey de reyes y Señor de señores. Oh qué triste condición del hombre que se olvida de su Dios, el único Dios verdadero. Oh qué triste condición de la iglesia que viene a solamente, hermano, pasar un tiempo, hermano, por cotidianidad. Yo oraba al Señor y decía, están acostumbrados a venir por rutina, porque es lo normal de ir el domingo. Y le decía a Dios, ¿por qué somos así, Señor? Si usted es el Dios verdadero, si usted es el Dios que nos ama. Escuchaba los testimonios de mis hermanos. Dios ha sido bueno conmigo. Mira que Dios me ha permitido regresar. Y mira que Dios me libró de la angustia. Veía a mi hermano que decía, me fortalecí con el Salmo 27. Gloria a Dios. Y hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto su grande poder. Hemos visto que nos ha sacado de la enfermedad, de los momentos difíciles cuando estamos pasando económicamente. Hemos visto que nuestro Dios ha estado al pendiente de nosotros siempre, como estuvo con ellos, pero se les olvidó. Porque ¿sabe cuál es el principio de nuestro fracaso, hermano? El principio de nuestro fracaso es olvidarnos de Dios. Por eso David, el salmista David, le decía, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y dice, y no que olvides ninguno de sus beneficios. Porque, hermano, el problema del hombre es que se olvida de lo que Dios ha hecho por nosotros. Él envió a su único hijo. Él envió a su único hijo en rescate por nosotros. Él lo dejó todo por amor a cada uno de nosotros. ¿Usted cree que fue algo fácil para el Señor? No, hermano. Él pagó un precio y el precio fue sumamente alto. El precio, hermano, fue un precio de sangre, de dolor. Lo escupieron, lo humillaron al punto, hermano, de poner un trapo en su cara y golpearlo en la mejilla. ¿Y sabe qué le decían? Profetízanos, dinos quién te golpeó. Era una humillación tan grande, hermano, no solamente física, sino emocional, sino más allá, hermano, de lo que cualquier hombre puede soportar. Pero él lo soportó por amor a usted
y a mí, porque le amó tanto. Eso fue el pago que hizo nuestro Señor, porque le ama a usted con amor eterno. Pero se nos olvida lo que Cristo ha hecho en nosotros. Se nos olvida lo que nuestro Dios ha dejado. Él lo dejó todo por nosotros. Y Él, hermano, escogió ese pueblo para que le sirvieran. Pero el pueblo se olvidó de su Dios. Ni siquiera, hermano, tardó para el siguiente rey. El siguiente rey, después de Josías, se desvió del Señor. Pero yo quiero que vayamos a Jeremías 36 para ver la polaridad que tuvo Josías con Joacim. Jeremías capítulo 36, versículos del 20 al 24. Hermanos, vemos un contraste impresionante con la vida de Josías y la vida de Joacim. Vino palabra de Jehová a Jeremías para que le escribiera una carta por medio, hermanos, de Baruch. Jeremías empieza a dictarle a Baruch para que escriba el rollo, para que le vaya a advertir a Joacim de lo que le iba a acontecer, porque la palabra que le estaba dando, hermanos, era que iba a llegar Nabucodonosor y se lo iba a llevar, y dice: no te vayas a atrever a ponerte en contra del rey, entrégate y vas a tener vida y vas a poder salir de tu condición, pero te tienes que rendir. Pero este hombre, al leer el rollo, hermano, hizo una acción tan terrible. Y miren lo que dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo 36, versículos del 20 al 24. ¿Está conmigo? Sígame, dice: y entraron a donde estaba el rey Joacim, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, sacerdote, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en el Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y habían un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y note esto: y no tuvieron temor ni qué, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Hermanos, vemos aquí la actitud de Joacim totalmente con una actitud de Jeremías, ¿qué me importa lo que me estás diciendo? Agarró el rollo, lo aventó a la hoguera y despreció la palabra de Dios. Era palabra de advertencia, palabra de decirle: ¿sabes que tienes una oportunidad, Joacim? Tienen una oportunidad, iglesia, tenemos una oportunidad. Tenemos esperanza, porque Dios, hermano, no suelta la espada sin antes advertir con su misericordia, porque clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Él no viene con la espada y nos ejecuta. Él advierte, Él anticipa, Él previene, de tal forma que nosotros somos avisados por medio de su preciosa palabra. En la escuela me enseñaron que hay una palabra profética segura, la más segura, y esa es la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Somos profetas de Dios. El pastor y yo y los que pastoreamos somos profetas de Dios, que predicamos esta palabra profética, que es la que nos advierte. No necesitamos de ninguna otra palabra, hermanos, porque ya tenemos la palabra de Dios.
¿Sabe qué? No necesitamos de nadie más que venga y nos quiera decir cosas, hermano, porque tenemos la palabra profética más segura. El problema es que no oímos y no atendemos a su palabra. Hermanos, dice la palabra de Dios, rasga tu corazón, no tus vestiduras. Rasguemos el corazón, no nuestras vestiduras. El Señor está advirtiendo a una iglesia. ¿Sabe por qué? Porque los días se acercan y cada vez está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos responsables como siervos de Dios de alertar, de avisar, de decirle a la gente: arrepiéntanse, dejen su mala manera de vivir, dejen de cuestionar, dejen de vivir del pasado, dejen de vivir de las cosas que antes hacían. Enfóquense en obedecer la palabra, enfóquense en hacer mi voluntad, porque yo soy Jehová su Dios, lento para la ira y grande en misericordia, pero también dice su palabra: dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así como decimos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos para bendecirnos, también es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos para traer de su ira a nuestras vidas. Hermanos, y no podemos vivir de la misma manera. No podemos ser negligentes, no podemos ser apáticos, no podemos decir: es que la palabra de Dios siempre nos traen el mismo sermón, siempre nos traen las mismas cosas. Pero si les vuelven a hablar una y otra vez, es porque el Señor les ama y les quiere advertir: vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, que yo les amo con amor eterno. Dejen su mala manera de vivir, dejen de asistir a la iglesia como cotidianidad, como tradición, porque se siente bonito convivir con los hermanos y los cantos y pasamos un buen momento. No, mi hermano, no ese no es el motivo. El verdadero motivo es darle la gloria, la honra, la alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. El motivo de nuestra congregación es para darle. No, hermano, si recibimos de Dios, pero nuestro motivo verdadero es darle a Dios de nuestra vida. Nosotros, hermanos, somos adoradores y Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y usted está aquí para darle a Dios, para exaltarle a Dios, para glorificar a Dios. Y se nos olvida. Y nosotros también corremos el riesgo. Lo decía el pastor en la escuela dominical, y se vuelve un círculo donde vuelve a pasar lo mismo. Se lo perdió, hermano. Le animo a que llegue. El culto empieza desde las 11. Los días son malos, hermano, y no podemos ser negligentes. No es palabra, hermano, para reclamo, ni señalarle, ni acusarle. No, de ninguna manera. La palabra es en amor, exhortándole para que despertemos y que digamos: usted es verdaderamente el Dios que le quiere servir mi vida, mi familia, mi casa. Hermanos, podemos tener una de dos actitudes al escuchar la palabra de Dios. Podemos rasgar nuestros corazones y decir: me arrepiento de todo corazón, Señor. O podemos decir: esta palabra es muy dura para mí, la he hecho a un lado porque no me conviene. ¿Sabe qué es lo que causa, hermano, la luz? Porque la palabra de Dios es luz, es lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios causa esas dos cosas. En Juan capítulo 3 versículo 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree, en el versículo 18, no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído ¿qué? En el unigénito Hijo de Dios. Y mira lo que dice en el 19. Y lo que pasa que esta condenación pasa porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no se quisieron acercar a la luz porque no querían que sus obras fueran reprendidas. Entonces, la luz causa dos efectos. Uno, que cuando nos ponemos ante la luz, ¿usted le ha pasado alguna vez que así como traigo una camisa blanca, le cae una manchita de catsup o de algo? ¿Verdad que se siente una vergüenza bien grande? Ay, se anda tapando así, o se anda volteando, o no. Porque cuando se expone a la luz, cuando se expone a la luz, va a usted y la gente a darse cuenta de todos los errores que trae. Y una de dos, o se humilla y pide perdón porque reconoce que es pecador y dice: yo no puedo vivir así, Señor, ya no puedo vivir de esta manera. Me he expuesto a la luz, a tu santidad, a tu palabra de verdad, y tu palabra me confronta y me hace ver mi condición de pecador, mi condición de una vida de pecado, de maldad. No puedo acercarme a usted de esta manera. Entonces me arrepiento, Señor, en silicio. Y eso fue lo que pasó con Josías. Cuando vio la palabra, se arrepintió y rasgó sus vestidos y dijo: ya no podemos vivir así. O la segundo efecto que hace la luz es salir corriendo avergonzados y no confrontar la luz, y preferimos escondernos en las tinieblas para que no se expongan nuestros pecados. Exactamente igual como pasó con Adán cuando se escondió de la presencia de Dios cuando pecó, y Dios se acercó y dijo: ¿dónde estás, Adán? ¿Usted cree que le hizo esa pregunta porque Dios no sabía dónde estaba Adán? De ninguna manera. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Era una pregunta para que Él entendiera en qué condición estaba su vida. Y hoy el Señor nos dice: ¿en dónde estás, iglesia? ¿Por qué corres? ¿Por qué huyes? ¿Por qué te escondes de la luz que es mi palabra? Arrepiéntete, acércate de nuevo a mí, porque yo no vengo a condenarte. Él no vino Él no envió a su Hijo al mundo para condenar. Y quiere traer distracción de tal forma, hermanos, de que perdamos lo mejor, perdamos el cielo, perdamos su gloria, perdamos su comunión, perdamos su amistad, perdamos el gozo de la salvación, perdamos la bendición de estar reunidos por las migajas que ofrece el mundo. Por las migajas que ofrece el mundo.
Y hermano, el mundo no ofrece nada relevante para nuestras vidas, nada importante, al contrario. Lo que da el mundo es que nos perdamos la visión del que nos da la luz. Pero dice, ahí te haré saber mis palabras. Y dice en el 3, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿Sabe qué me gusta de esto? Que el Señor nos lleva de la mano, así como niños, hermano, y nos enseña de tal forma que podamos comprender. Jeremías fue llevado hasta ese lugar para que viera el proceso de cómo el alfarero, hermano, hacía de nuevo la vasija, solamente con el fin de que podamos comprender. El Señor, hermano, no es malo con nosotros. El Señor, yo sé que a usted muchas veces le ha hablado de muchas formas, de muchas formas. Ah, yo no le conozco a mi hermanita, pero me alegra que decía, por fin llegué a la casa otra vez después de mucho tiempo, porque el Señor nos habla y nos trae con lazos de amor para que lo volteemos a ver. Y a veces usa diferentes situaciones difíciles, hermano, para acercarnos a sus pies. No porque nos quiere hacer mal, hermano. Por favor, comprenda esto. Al contrario, porque nos ama y quiere darnos de su gracia y de su misericordia. Pero lo malo del hombre, hermano, es que no obedece a la voz de Dios. Y entonces no vienen pruebas, sino consecuencias de alejarnos de Dios. Eso es bien diferente. Una cosa son las pruebas que pasamos en el camino del Señor para crecimiento del hombre, y otra cosa son las consecuencias que vive el hombre por alejarse de Dios. Y el Señor le hablaba de esta manera a Jeremías, tan práctico, como niño, para que comprendiera, para que comprendamos nosotros también. Y le dijo, mira, 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. 5, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oh Mitras, no te podré volver a ser yo. No digas, jamás vuelvas a decir, es que antes estábamos mejor, es que antes nos iba mejor. Yo puedo hacer grandes cosas, dice el Señor en su palabra, mucho mejores, porque la palabra de Dios nos dice, hermano, que el hombre de Dios va como la luz de la aurora en aumento. En aumento hasta que el día sea perfecto. No nos acordamos del pasado, sino que vamos como la luz de la aurora, hermanos. El pasado lo dejamos atrás y vamos adelante, conquistando nuevas cosas. Pero tenemos que regresar, hermanos, a su palabra y poder entender que el Señor nos quiere dar nuevas cosas. Hermanos, el Señor quiere hacer grandes cosas en esta iglesia, pero nos hemos olvidado del Señor. No se acuerde del pasado. Si se va a acordar, es para que glorifique a Dios de dónde lo sacó, pero no para decir, ay, es que yo era mejor acá, y es que hacía mejor aquí, y es que esto era mejor. Dígale a Dios, yo quiero experimentar, oh Dios poderoso, una nueva victoria en ti, Cristo Jesús. Ir más y más metiéndome en la profundidad del conocimiento de tu palabra y vivir de acuerdo a lo que usted me quiera dar, Señor. Honrando a mis pastores, viviendo de acuerdo, en obediencia, porque Dios honra a los que le honran. Si usted abraza, hermano, la autoridad que Dios ha puesto, Dios va a honrar su obediencia. Pero si usted no honra la autoridad que Dios ha puesto, hermano, es vivir en escasez y vivir en contra de la palabra de Dios.
Pero usted tiene que reflexionar en qué está haciendo con sus decisiones, qué está haciendo con sus hijos, qué está haciendo con su familia, qué está haciendo con su autoridad espiritual. Medite, reflexione, porque poco a poco fueron cayendo estos hombres. Lo que estaba predicando el pastor, este círculo vicioso que de nuevo vuelve a aparecer, es porque nos olvidamos de su palabra, nos olvidamos de obedecerle, nos olvidamos de hacer su voluntad. ¿Y sabe qué es lo que va pasando? Que a nuestros hijos los vamos entregando poco a poco al mundo y están siendo adoctrinados por eso que nosotros le estamos dando y no por la palabra del Señor, porque nosotros están viendo en nosotros la obediencia hacia Dios y nosotros mismos indirectamente estamos adoctrinando a nuestros hijos a que sean desobedientes, porque no estamos obedeciendo la palabra del Señor. ¿Y sabe lo que pasa? Que para cuando acordamos, ya están nuestros hijos envueltos en pecado y en desobediencia, para con los maestros, para con su casa, para con sus padres, para con la iglesia, y no quieren nada con la iglesia, porque nosotros mismos les hemos dado esa enseñanza y esa doctrina. Tenemos que despertar. El Señor le dijo a Jeremías que no puedo yo hacer lo mismo que ese alfarero está haciendo, que no puedo volverlos a hacer. Esto, hermano, es una palabra que nos tiene que alentar. ¿Sabe qué? El calvinismo no cree esto. El calvinismo cree, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero él cree que vino solamente por unos escogidos. Pero nosotros como iglesia de Dios no creemos de esa manera. Nosotros creemos que el Señor vino a todos, pero no todos le siguen porque no quieren obedecer a Dios. Pero hay una oportunidad preciosa, hermanos, como iglesia. Somos poquitos. ¿Sabe qué? Esta situación no solamente pasa en esta iglesia, pasa en muchas iglesias. Yo estaba platicando con mi mamá y vemos la apatía, el querer nada con el Señor, sino que costumbre solamente. Pero hay algo que puede hacer la iglesia y eso es clamar a Dios. Eso es orar a Dios. Y eso es lo que está diciendo Jeremías, Dios a través de Jeremías. Mire lo que dice. 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. ¿Qué dice? Arrancar, derribar y destruir. Y note algo que dice, no está hablando del pueblo de Israel, está hablando de otros pueblos, dice ahí. En un instante hablaré contra pueblos. No está hablando del pueblo de Israel, está hablando de otras naciones. Y mire lo que dice el 8. Pero, esta palabra pero es una palabra poderosa de la iglesia que se humilla a Dios, que se arrepiente de Dios, que voltea a ver a Dios y se arrepiente de todo corazón. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Contra quién? Contra los pueblos. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Yo había resuelto en la iglesia arrancar, derribar y destruir. Pero si se arrepienten, yo voy a edificar y voy a plantar. Se me hace que no me escuchó, hermano. Yo ya había resuelto arrancar, derribar y destruir. Pero si se arrepienten, yo planto y edifico. Porque soy Dios que ve los corazones contritos y humillados. Dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Yo le decía una vez a mi padre, aquí está mi padre, le decía, ¿qué pasaría si tú ves que viene una gente mala contra nosotros, contra tus hijos? Le dije, ¿nos defenderías? ¿Harías algo? ¿Te acuerdas, papá, que te dije? ¿Harías algo para defendernos? Me dijo, claro que sí.
Yo le pregunto lo mismo a usted. Si usted supiera que viene alguien en contra de su familia, no le hace que sea mujer. Mi hermana Norma se iría contra esa persona como esa leona, arrancarla de sus, aunque no estuviera su esposo, porque las ama. Cualquiera de mis hermanitas, aunque sean mujeres, no le importa que esté grandote el que le va a ir, no va a permitir que le haga daño a sus pequeñitas. ¿O tú permitirías que le hicieran algo a tus nietas, mamá? Y está flaquita mi mamá. Hermanos, dice la palabra de Dios que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, Satanás no viene como un gatito a acercarse a tu pie, a quererte frotar su cuerpo. No, hermano. Satanás viene a destruir tu familia, tu casa, la iglesia, arrancarla de la visión que Dios tiene. Satanás está dispuesto a matarte, no viene a sobarte ni a decirte caricias, no, él viene a matarte. Y tú tienes que estar despierto ante la adversidad que estamos viviendo en este día. Si no estás despierto, hermano, vamos a perecer. Lo dice su palabra. El pueblo perece por falta de conocimiento, que es la luz verdadera que nos resplandece. Si no ponemos manos a la obra, hermano, estamos condenados. Pero tienes que despertar, amada iglesia. Tenemos que despertar. Tenemos que ponernos en la brecha. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Dice, hermanos: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo, ¿qué? Para que yo no la destruyese. Otra vez lo voy a volver a leer. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Qué dura palabra es esta. Y busqué en Mitras un hombre, una mujer, alguien que entendiera mi palabra, alguien que me conociera, alguien que dijera: yo iré en pos de ti, Señor, y me pondré en la brecha por mi iglesia, porque lo que está pasando en mi iglesia no es normal. No es normal. ¿Usted cree que es normal, iglesia, la condición? No es normal. Pero hay alguien que se está poniendo en la brecha. Hay alguien que está intercediendo. Hay alguien que se está humillando. Hay alguien que ha dicho: sí, pastor, yo voy. Yo lo apoyo en oración. Yo lo apoyo en el ayuno. Yo lo apoyo a ir a predicar allá a los parques. Yo lo apoyo, pastor. Yo estoy con usted. ¿Sabe que desde ahí, hermano, empieza la decadencia? Porque no estamos con el siervo que Dios ha puesto como cabeza. Él es, hermano, la cabeza que Dios ha puesto como autoridad. Él es así como Moisés, hermano. Por favor, no piensen que estoy diciendo una herejía, pero estamos aquí, hermanos, como representantes de Dios. Usted tiene que ver a Cristo en nosotros, hermano, y ver la autoridad de Cristo, hermano, hablándoles a ustedes. Así como Moisés, hermano. Él va a ser como Dios. Y tú, como Moisés, le dijo a Aarón. Y también se lo pasó a Josué. Hermanos, si primeramente no vemos la autoridad, no vamos a avanzar. Porque una iglesia dividida no puede avanzar. Pero si decimos: Señor, yo voy en pos de tu siervo, yo voy en pos de la cabeza para obedecer, entonces todo el cuerpo va a ser sano. Y hermano, la iglesia va a crecer. La iglesia va a crecer. Tenemos que honrar a Dios. Tenemos que obedecer a nuestras autoridades.
Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a sus autoridades, porque toda autoridad es puesta por Dios, de modo que las que hay han sido establecidas por Él, de modo que el que se oponga acarrea condenación. Yo no quiero eso. Yo estoy seguro que usted tampoco. Tenemos que ser obedientes a Dios. ¿Quién va a ponerse en la brecha? ¿Quién va a clamar? ¿Sabe qué? Dios puede, hermano, cambiar lo que había dictaminado de destrucción. Y no lo digo yo, lo estamos leyendo en la palabra. Pero esto es, no crea que la oración o el ayuno es para hacerle manita de puerco a Dios y decirle: te vas a someter a lo que yo te diga. No es eso, hermano. Lo que está diciendo Dios tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Y dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9: Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que se arrepientan. Por eso, hermanos, es que nosotros creemos en que Dios puede cambiar lo que por el duro corazón, por el pecado, por la maldad, por tanto pecado. Pero si nos arrepentimos, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Misericordia, gracia para con nosotros. Él no quiere condenación. Nosotros mismos nos condenamos por no buscarle al que da vida. Seguimos en Jeremías 18. Dice 9: y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. 10: pero si hiciere lo malo delante de mis ojos y no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Bueno, está el Señor jugando aquí, ¿no? El hombre es el que no entiende. Me comprometo contigo, Señor, y voy a hacer tu voluntad. Y de repente vienen las cosas. Otra vez, y volvemos a la misma condición. ¿Sabe cómo se entristece uno, hermano? Cuando uno les habla y dice: vamos a hacer esta actividad, y vienen bien poquitos. Y uno dice: Dios, háblale a tu pueblo, háblale, Señor. Hermanos, nos duele el corazón. Yo sé que al pastor y a su familia le duele la condición, pero es tiempo de despertar. Él, hermano, está dispuesto a tener misericordia con nosotros, pero si no nos arrepentimos, Él va a traer la consecuencia para nuestras vidas. Versículo 11, mire lo que dice: ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho ¿quién? Hermano, ¿quién es el que ha hablado tantas veces a nuestras vidas? ¿Quién es el que nos ha exhortado, alentado, diciendo sus palabras? ¿Quién ha sido, hermano? Él es el que ha hablado. ¿Sabe qué es lo que hace el hombre? El hombre exige, el hombre quiere determinar. Pero ¿sabe qué, hermano? El hombre obedece cuando él habla. Él habla, nosotros obedecemos. Nosotros no estamos en la posición de exigir, nosotros estamos en la posición de obedecer al Todopoderoso. Él habla, nosotros obedecemos. Él dice, Él manda, nosotros actuamos. No de otra manera. Él es el rey, hermanos. Y le dice: ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Hermano, antes de la espada trae la advertencia. Él no trae jamás espada, jamás trae, hermano, la consecuencia sin antes advertirnos con su amor. ¿Qué haría usted, hermano, si le dicen: sabes qué? Vas a morir porque no has hecho lo que Dios te dice, y de aquí a 5 días, oye, ¿no te pondrías a clamar?
No te pondrías a decirle, Señor, ten misericordia, ten piedad de mí. Esto fue lo que les estaba advirtiendo Jeremías. ¿Y sabe lo que dijeron, hermanos? Mire lo que dice en el versículo 12. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Esto me hace temblar, hermano. Me hace pensar y decir, ¿cómo es posible que no reflexionen? Te va a sacar al precipicio. Estás en la orillita. No ha hecho esto con sus hijos cuando ya menos se van a querer y los agarra y los saca porque no quiere que les pase algo. Dios estaba así advirtiéndole, no te acerques ahí, por favor, no te vayas a ir ahí. Nos iremos en nuestro malvado corazón. Es en vano de que nos hables. Pero yo creo que si usted lo ha traído, porque el Señor lo convocó y usted dijo sí a su llamado y está aquí en su casa, es porque hay esperanza para usted. Es porque hay esperanza para reflexionar, recapacitar y rasgar nuestro corazón y decirle, Señor, te necesito, ten piedad de mí, porque mis hijos van directo a un despeñadero tan profundo. Hermanos, sus hijos están siendo adoctrinados por ideología de género, por pensamientos de nueva era, por situaciones tan alarmantes que lo están alejando de la palabra de Dios. Y si usted no rasga su corazón y dice, Señor, ten misericordia de mi iglesia, ten misericordia de mi casa, ten misericordia de mí, que quiero hacer tu voluntad. Dios, hermano, no va a hacer nada si su pueblo no se humilla. No lo digo yo, hermano, lo dice su palabra. Él no quería mal para ellos, pero tenían que arrepentirse de todo su corazón. Por último, dice, vamos ahí a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Se lo sabe, ¿verdad que sí? El poder de la oración tiene poder porque hay gente que se humilla de todo corazón. Si te vas a volver, vuélvete a Dios. Si quieres volver, si quieres hacer las cosas bien, vuélvete a Dios, vuélvete de todo corazón. Y me buscaréis, y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto no es de ir a medias. Esto no es de decir, bueno, sí me comprometo, pero cuando viene mi familia, y es que es mi familia, hermano, es que tengo que, tráigasela. Es que si se va a volver, vuélvase de todo corazón, porque esa es la única manera de poder, hermano, que lo que ha dictaminado Dios lo vuelva en misericordia y en favor para con nosotros. Si se va a volver, vuélvase de todo corazón. Dice la palabra de Dios, Segunda de Crónicas 7:14. ¿Lo tiene? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, si nos humillamos, hay esperanza. Si hay un genuino arrepentimiento, hay esperanza. Si hay un genuino corazón arrepentido, Dios puede de las cenizas, de los escombros, volvernos a hacer. ¿Sabe qué? La iglesia está en escombros, la iglesia está en ruinas. No piense que la iglesia está bien, hermana, hermano amado. La iglesia no está bien. Necesitamos arrepentirnos de todo corazón y decirle, Dios, te necesito, Dios. Cierro con esta otra pregunta.
Si usted pudiera ir al futuro y ver las cosas que van a pasar en el futuro y venir de nuevo, le advertiría a su familia, a su iglesia, a usted mismo de lo que va a pasar. ¿Sabe qué? Tenemos la oportunidad ahora de remediar el camino chueco, enderezarlo, porque misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Arrepiéntase de todo corazón y dígale a Dios: te necesito, he hecho lo malo delante de Dios. ¿Sabe qué es lo que hizo David? Dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti, para que a ti te encuentres justo. Yo soy el culpable, yo soy el pecador, yo soy el negligente, yo soy el que hice mal, yo soy el que me he alejado, yo soy el que no he caminado fielmente en tu palabra, yo soy el que me he desviado de tu palabra, yo asumo las consecuencias, pero me arrepiento de todo corazón, para que usted, Señor, tenga misericordia de mí, Señor. ¿Quiere arrepentirse, amada iglesia? Póngase de pie, dígale al Señor: yo me arrepiento. No he enseñado a mi familia como debe, no he buscado su palabra, no he hecho lo bueno delante de usted, no he, Señor, obedecido como debo de hacerlo, Señor. Yo te necesito, Señor, te necesito de tu misericordia. Necesito, Señor, que cambies el rumbo de mi vida. Hoy rasgo mis vestidos, rasgo mi corazón, rasgo todo lo que amo, Señor, y no me importa, Señor, pasar vergüenzas, ser exhibido ante tu luz, porque tú traes consuelo, paz, misericordia y favor para mi vida.